Muy buenos días, esperando que todos estén bien. Quisiera comenzar enviando un saludo especial a toda esa familia espiritual que nos siguen a través de las redes sociales. Reciban un saludo de parte del pastor Nicolás y Montaña, de Andrés y de mis hijos también. Y como cada domingo agradecemos la protección y sobre todo la misericordia de Dios en sus vidas. Deseamos de corazón y rogamos a Dios para que todo lo que esté pasando a tu alrededor sea utilizado para el bien. Dios lo hace y promete en su palabra a los que conforme a su propósito responden al llamado de Dios. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración, porque cada vez que toca compartir, y sobre todo a mí, una mujer, siempre, pero que siempre, levanto muchos comentarios sobre el ministerio en la mujer, sobre el pastorado en la mujer. ¿Saben? No me lo inventé yo, tampoco se lo inventó el pastor Nicolás, sino que en obediencia a Dios proseguimos a la meta. Yo estoy consciente que daré cuenta a Dios. De todas las cosas que hago, las hago en obediencia a Dios y a mis hermanos. No me manden a callar porque no callaré o dejaré de hacerlo por el que dirán, por tradiciones de hombre o por la susceptibilidad de los demás. Porque esto no será una razón que me avergüence cuando esté cara a cara con mi Creador. Fíjense en Primera de Corintios y quiero compartir con ustedes algo muy rápido. Primera de Corintios capítulo 12, versículo desde el 4, estaremos leyendo. El apóstol Pablo habla sobre cómo Dios hace la repartición de los dones y de los ministerios. Fíjense, habla allí en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y cuando dicen todos, mujeres y hombres. Pero todas estas cosas, en el versículo 11 termina diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, si eres una orgullosa o eres un orgulloso religioso, para ti no es este mensaje, porque tendrás que ser lo suficientemente humilde para entender que la palabra de Dios no conoce de género humano, es decir, no hace acepción entre mujer u hombre, sino que es esparcida por quien Él quiere y a través de quien Él quiere. Es por ello que, sin humildad, no recibiremos el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Y digo nosotros porque no predico algo que primero no sea yo llamada a la exhortación, a la corrección o al ánimo para ser aplicada a mi vida como todos. Terminada esta aclaración, y si has llegado hasta este momento es porque estás de acuerdo con su palabra, continuamos. Yo les invito a que hagamos una oración para que sea ese Espíritu quien nos ilumine. Señor, delante de tu presencia estamos y están nuestras vidas. Agradecemos primeramente por lo que tú eres, por tu bondad, tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Agradecerte tu palabra, porque ella nos da dirección y es alimento para nuestra vida espiritual. Dios, ayúdanos a través de tu Espíritu a tener buen entendimiento y fortaleza para aplicarlo a nuestras vidas. Agradezco por las redes sociales y la oportunidad que me das. Señor, sinceramente sé que nada soy y nada pretendo ser, sino que me ayudes a ser un instrumento en tus manos y ser un canal de edificación para mis hermanos, en donde quiera que ellos estén. En Cristo confiamos y te lo pedimos. Amén. Bien, pues saben, según el título, celosos, que vamos a estar hablando sobre los celos. Y lo primero que hay que entender es que todos hemos sentido los celos en alguna etapa de nuestra vida. No hay que avergonzarse en reconocerlo, pero sí hay que entender en qué consiste y por qué aparece.
para que podamos enfocarlo de la mejor manera. Y por eso inmediatamente vamos a hablar sobre la definición de los celos. Y ella viene de la palabra griega celos, con Z de español. Y la pregunta aquí que quiero hacerles antes de la definición, ¿es bueno ser celoso? Muchos dirían, no, pero ¿saben? Dios es celoso. La mayoría relacionamos los celos con lo malo, porque la mayoría lo relacionamos con una sola definición. Existen 2 definiciones de celos. El primero tiene que ver con el celo benigno y santo. Es el celo por hacer el bien. Dios es celoso y es santo. No hay nada de malo en él. El celo es parte del carácter de Dios y Él demanda la exclusividad. Fíjense, busquen allí en sus Biblias, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20, del versículo 2 en adelante hasta el 6, 20, 2 al 6. Y dice allí, yo soy Jehová, tu Dios. Aquí hay una exclusividad. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Aquí vuelve a demandar exclusividad. Dios, yo soy tu Dios, fuerte, celoso, y continúa hablando allí. Dios demanda exclusividad, no solo porque es el creador, porque tiene autoridad para demandarla, sino también que demanda exclusividad por amor, para hacernos bien. Quiere decir que nos busca con especial cuidado para protegernos. Jesús nos dijo en Juan 10:10. Esto vino aquí a mi cabeza cuando estábamos hablando sobre la exclusividad que Dios demanda. Vino Juan 10:10. Dice, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios sabe que detrás de su demanda está el amor, porque no quiere la destrucción de nuestras vidas, sino lo contrario, una vida en abundancia. También Jesús nos dijo en Mateo 10:28, la cita es en el libro de Mateos, el primer libro del Nuevo Testamento, el versículo 28, 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De manera que Dios no es celoso por capricho o por posesión, porque nos hizo libre de escoger su amor o no. Dios es celoso por autoridad y por amor, por protegernos del maligno. Dios en su celo demanda lealtad exclusiva de su pueblo. Fíjense allí, y terminamos hablando sobre esto, Éxodo 34, versículo 14. Éxodo 34, versículo 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Y cuando decimos a ningún otro Dios, llámese el Dios del dinero, llámese Virgen de Guadalupe, Virgen de la Peña, Virgen del Rosario, o el yo Dios, yo misma, porque no te inclinarás a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Ven que es parte de su carácter? Y Dios nos anhela celosamente. Vean allí en Santiago, el capítulo 4, el versículo 5. Santiago, en el capítulo 4, 5,
Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando nosotros voluntariamente decidimos pertenecer a Dios, significa que Dios nos desea con celo y hará con poder todo para hacernos bien. Qué maravilloso, ¿verdad? Es por ello que el celo santo de Dios tendrá que ver con, primero, con cuidado, diligencia, esmero por los que Él ama. Y también tendrá que ver con interés extremo y activo por su pueblo. Fíjense que esta definición es la que encontramos en los diccionarios o en una enciclopedia cualquiera, que tiene que ver con el cuidado, una que tiene que ver con el cuidado, otro que tiene que ver con el interés extremo para alguien o alguna cosa. Y esto realmente, a veces las personas no creen en Dios, no creen en su palabra, pero la ciencia da manifiesto de eso, de que Dios, desde que Dios nos creó, esta definición estaba allí. Él nos hizo semejantes a Él, por eso podemos experimentar el celo en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces lo enfocamos mal y caemos en el celo maligno. Y esa es la segunda definición que quiero compartir con ustedes. El celo maligno. La Biblia utiliza la misma palabra celos y es según el contexto que podemos diferenciar que uno es bueno y el otro es malo. Por ejemplo, ya habíamos hablado sobre Gálatas 5:19, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos. Allí ya sabemos que el celo que se está hablando es el celo malo. Cuando el apóstol Pablo habla a los creyentes carnales que habían en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios el capítulo 3, el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Andáis como cualquiera? Comprobamos que hay un celo que surge del pecado. Y la pregunta aquí es, ¿de dónde salen los celos malos? Jesús nos advierte que es del corazón. Marcos 7, 21 al 23 nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los celos nos llevan a todas estas cosas. Y el versículo 23 culmina diciendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Santiago 3, 14 al 16, podemos identificar enfáticamente los celos en el mal sentido. Desde el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos, ¿estás viendo? Aquí está hablando no de celos buenos, está hablando de celos amargos que te llevan a la amargura. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si hay celos que perforan, como un dolor punzante, angustiador, que te lleva a cometer toda clase de maldades, mentiras, con orgullo, que te llevan al engaño, a la amargura y amargando a otros, produciendo peleas por aquí, por allá, problemas y todo tipo de maldades y divisiones, entonces podemos reconocer que estamos experimentando celos malignos y diabólicos. Cuando ese cuidado que hablábamos en la primera definición, que tiene que ver con el celo bueno, esa diligencia, ese interés extremo y activo por una persona o por algo, nos lleva a arder como de furia o ira, que nos lleva a engañar o adulterar, a fornicar, a ser rebeldes, a codiciar, a vengarnos, a envidiar, a la ira, entonces estaremos practicando celos malignos. Hasta aquí hemos visto el celo bueno, santo, que viene precisamente de Dios en su carácter. Y
Luego también hemos visto el celo malo, maligno, que proviene de la maldad, del pecado que se halla en nuestro corazón. Ahora quiero hablarles como segundo punto sobre las consecuencias de los celos. Y vamos a tener dos clases de consecuencias, porque si tendremos unas consecuencias del celo benigno o tenemos consecuencias de hacer el celo maligno. Por eso el celo benigno tiene sus consecuencias y recordemos que el celo benigno es en el buen sentido. Es ese celo que nos conducirá a tener cuidado, diligencia, esmero por los detalles en alguien o en algo. Ese celo que cambia nuestras prioridades. No importando dónde estemos, cómo estemos, quiénes seamos, nos lleva a cambiarlo todo o a desecharlo, a aborrecer o a aceptar, a soportar o a tirarlo todo. Fíjense en Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo quiere expresarnos ese celo que nos lleva a un interés extremo y activo por hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, para agradarle a Él y no a los hombres. El celo en un cristiano es un deseo ardiente de agradar a Dios, no de agradar a los hombres, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo, a pesar de las circunstancias adversas y contrarias que nos rodean. Oh, que sí son. Te lleva a ser responsable, disciplinado, consecuente. El celo verdadero es bueno, debido a que nos beneficia como personas cristianas, beneficia a la iglesia como cuerpo de Cristo y a la sociedad en general. Por eso es que el celo santo de Dios te acercará a Él y a su palabra, hará que busques la comunión con tus hermanos y con tu entorno, por encima de tu orgullo. ¿Saben? Si hay que pedir perdón, pediremos perdón. Ese celo que si debes perdonar, perdonaremos. Si tienes que soportar a tus hermanos, a tu prójimo, lo soportarás en amor y en paciencia. Si tienes que exhortar a la justicia conforme a la verdad, cumplirás con el deber, así no quieras, así no queramos. Si tienes que arreglarte con tu adversario, lo haremos. Y si tienes que soportar persecución y toda clase de injusticia por ser fiel a Dios y a lo que Él nos demanda, cumpliremos en obediencia, a pesar de lo que no queramos. Fíjense que en Romanos, el apóstol Pablo nos dice sobre esto. Romanos capítulo 7, el versículo 15. Dice allí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Estamos siendo celosos con las cosas de Dios? ¿O simplemente nos estamos engañando, jugando a la iglesia los unos a los otros? ¿Saben? No podemos escondernos. En el confinamiento más extremo, que lo hemos vivido todos, Dios está allí y lo reconocemos. Y sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no podemos engañarle. ¿Estamos siendo celosos buscando su presencia? ¿O estamos siendo celosos de nosotros mismos? De lo que yo deseo, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo. El mundo está lleno de egoístas. No agreguemos más. Y no es lo que realmente necesita. ¿Saben? Hay otras consecuencias y que tiene que ver con el celo maligno. Recordemos que son los celos en el mal sentido. Y esto, el celo maligno, también tendrá sus consecuencias. Y saben, una de ellas es que nos llevará a malas acciones.
todos mis pensamientos, mis acciones estarán afectados y controlados por los celos malignos y terminaré tomando malas decisiones. La creatividad tiene que ver con la imaginación o viceversa, la imaginación con la creatividad, que puede ser utilizada para lo bueno, pero si estamos bajo las consecuencias de los celos amargos, esta se convertirá en una imaginación que controla nuestra mente para hacer el mal. Imaginación desde que tu pareja te ha sido infiel o que te puede ser infiel cuando ni siquiera ha sucedido o que puede suceder. Y estas y siempre vamos a estar como a la defensiva, siempre, viendo pajaritos negros por todos lados. Y por mucho que los demás no los pinten de colores, lo veremos negro. Todo esto, ¿saben? Es triste, pero abre las puertas a la influencia demoníaca. ¿Sí? La verdad. Cuando se recuerdan, cuando las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Solo eso bastó para que Saúl se montara en el caballo de su imaginación, pero el que estaba influenciado con los celos malos y le generó desconfianza y amargura. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos cuando otra persona es enaltecida, honrada porque ha hecho algo? En el caso de aquí, cuando David hizo lo que hizo, que defendió a su pueblo de Goliat. Y en esto debemos reflexionar. ¿Cómo reaccionamos? Debemos examinarnos qué estamos experimentando. Porque dependiendo de nuestra reacción, sabremos reconocer si estamos o no padeciendo la enfermedad de los celos malignos. Lo bueno de hallar un diagnóstico pronto, como en el cáncer, es que lo atacaremos y trataremos de quitarlo de nuestras vidas, para que no muramos. Dice la palabra de Dios con respecto aquí en Primera de Samuel, capítulo 18, hablando de lo que estamos hablando aquí de David y Saúl. En el versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día, por eso. Y en el versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo, al otro día, no estamos hablando de mucho tiempo, ni de un año, no, estamos hablando de un día al otro, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, ¿saben? Imaginación, creatividad, creando y recreándose cosas sobre David. Y ¿saben? David tocaba con su mano, como los otros días, el arpa. Y Saúl tenía en su mano no precisamente un arpa, tenía una lanza en la mano. ¿Y saben lo que hizo Saúl? Y sabe lo que hacen las consecuencias de los celos. Que arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea que él lo intentó por varios momentos. Y así son las consecuencias. Te llevará una y otra vez. El versículo 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Es curioso, hay muchas cosas aquí curiosas, ¿no? Pero que Saúl sentía respeto por David, porque reconocía que Dios estaba con él, pero aún así tenía su lanza en la mano, y aún así se la arrojó para quitarle la vida. Saúl persistió hasta el final de su vida, siempre persistió a ir por David. Y esto, consecuencia de sus celos. ¿Saben? David podía quitarle la vida a Saúl en defensa de su propia vida, y él fue incapaz de hacerlo.
Y a pesar de que Saúl siguió con sus celos, David tomó la decisión de hacerle bien y seguir sirviéndole hasta donde pudo, hasta donde Saúl le dejó. Y aunque Saúl fue quien se apartó de él, David persistió en andar prudentemente en sus asuntos, dice la palabra de Dios. David no persistió en las cosas de Saúl, no. David persistió en andar prudentemente. Ahora, ¿valdrá la pena exponernos a las influencias, al control de los seres malignos por celos? No vale la pena. Seamos como David, tomemos su ejemplo. Un chico prudente, valiente, pero sobre todo celoso de Dios, que cuando fue a la batalla contra Goliat, lo hizo con el celo santo. Él no fue con vestiduras y con toda una preparación. No, él fue con el celo santo, ¿saben? Para glorificar el nombre de Dios. Mientras que los demás estaban atemorizados por la presión de sus enemigos, este muchacho fue con celo de Dios. Y dice la palabra de Dios, para que toda la tierra supiera que hay un Dios que da salvación en la batalla. Qué bien, ¿no? Es tener en cuenta el celo de Dios en nuestra vida. Pero es lamentable estar dominado por los celos malignos, donde nos llevarán a toda clase de malicia. Otra de las consecuencias es que no heredaremos el reino de Dios. Allí lo dice en Gálatas 5:19, que es la tercera vez que ya lo hablamos, es que los que practican en el Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y ahí aparecen los celos, ¿verdad? Que estuvimos hablando. Y termina diciendo en el versículo 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entendemos que los celosos no entrarán en el reino de Dios. Realmente no busquemos que por nuestra maldad echemos de nosotros mismos al buen Espíritu de Dios y podamos ser presa fácil del mal espíritu, de tal manera que practicando la maldad nos quedemos sin heredar el reino de Dios, destituidos de su gloria. Hasta aquí hemos visto teoría, lo que llamaremos teología pura y dura. Ahora llegamos a la conclusión y con ella la aplicación de nuestras vidas. ¿Qué haremos con todo esto, con toda esta teoría, con la definición de los celos malignos, de los celos buenos? ¿Y qué haremos con las consecuencias de los celos, tanto buenas como malas? ¿Qué haremos con todo esto? ¿Qué harás tú? Pues quiero compartirte el tercer y último punto, y es cómo librarnos de esos celos malignos. No basta con querer librarnos, necesitaremos actuar. ¿Saben? No basta con, Señor, por favor, quítame estos celos que tengo yo por él o por ella. No basta solamente con eso, con pedir, sino que necesitaremos actuar. Y una de las cosas que debemos hacer es precisamente ser celosos, pero de Dios. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando el pastor Nicolás compartió con nosotros, pase lo que pase, debemos mantenernos fiel a Dios? Y es precisamente es de eso. Es que debemos ser celosos de Dios. Él nos dará las fuerzas para que tengamos el cuidado, la diligencia, ese interés extremo y activo por hacer su voluntad. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:1. ¿Se recuerdan? Romanos 12:1. Se las voy a leer, pero en la versión de la traducción al lenguaje actual. Lo conocemos así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Bueno, ahora se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Ya que Dios es tan bueno con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar a Él. Y no vivamos ya como vive todo el mundo.
Al contrario, cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Así podremos saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto para Él. Seamos celosos de buscar su voluntad. Recordemos también el domingo antepasado con Andrés que Dios demanda de nosotros en estos tiempos que debíamos definirnos, así como lo hizo con Elías, cuando estaba atemorizado dentro de la cueva y Dios le preguntó, ¿pero qué estás haciendo, Elías? Y Elías le contestó, he sentido un celo vivo por ti, Señor. O sea, le estaba diciendo, yo me he preocupado por obedecerte. ¿Se recuerdan? Elías estaba en medio del pueblo de Israel que había abandonado su compromiso que tenía con Dios. Habían caído en toda clase de maldades, destruido los lugares de adoración a Dios. Y en ese momento estaban matando a los profetas. Y solo Elías estaba vivo y sabía que lo estaban buscando para matarle a él también. Entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva. Esa fue la orden de Dios. Y realmente, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? No hay ninguna. Solamente los tiempos. Pero estamos en medio de un pueblo que ha abandonado el compromiso que tenía con Dios. Estamos en medio de un pueblo que ha abandonado y que ha caído en toda clase de maldades, que han destruido los lugares de adoración a Dios que tenían en sus casas, que tenían en sus hogares, que tenían en su trabajo, que en donde iban reconocían que era un adorador de Dios. Y en este momento están persiguiendo y matando a los profetas y callando sus voces. Sal afuera, es lo que Dios nos está enviando hoy, es la orden. Sal afuera y sé celoso. Y hoy está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Seremos de los que abandonaremos el compromiso por temor a ser destruidos, desechados o rechazados? No, debemos tomar una decisión de ser celosos de Dios. No podremos servir a Dios y a nosotros mismos. Seamos celosos de Dios. ¿Cobardes? No. ¿Presos de nuestros miedos? No. ¿De no saber ni de qué querer, ni de querer enfrentar las batallas? No. ¿Encerrados allí en nuestras casas? No, porque aún allí podemos ver la libertad de Dios teniendo el celo en nuestras vidas. Es verdad que en el reino de los cielos no entrarán los que practican los celos malignos, pero ¿saben? Sí entrarán los celosos de Dios, que se definen seguir a Cristo, pase lo que pase. Dejemos de celar a los demás o de tener un celo vivo por nosotros mismos y celemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Otra de las cosas que debemos hacer es que debemos ser celosos en la unidad en Cristo. Recordemos en Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50, cuando Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús que había visto a alguien que usaba su nombre para echar demonios fuera de la gente. Pero a la final ellos le dijeron a esta persona que no lo hiciera, no lo hagas, porque él no era parte del grupo de los discípulos de Jesús. Aquí los discípulos se veían como en dos grupos, no se veían en una unidad, nosotros y él. Pero Jesús les dijo, no se los prohíban, porque quien no está en contra de ustedes, quien no está en contra de mí, Jesús, realmente está a favor. A veces nuestro orgullo se hiere cuando alguien hace algo que nosotros no somos capaces de hacer, o cuando fallamos y otros no fallan, sino que aciertan. Y entonces pensamos que lo mejor es dividirnos. Y eso no fue la recomendación de Jesús. Sé celoso en la unidad en Cristo. No dejemos que los celos malignos nos dividan. Antes bien, seamos celosos en mantener la unidad.
Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Estemos en donde estemos. Actualmente todos nos vemos por el mismo canal, por igual, a través de los vídeos. Y debemos vernos como la iglesia. Estemos en donde estemos. Si estamos pensando que porque hasta ahora no podemos reunirnos en un local, estamos destruidos o que la iglesia está dividida, no es cierto, no lo creas. Ahora más que nunca debemos vernos como una iglesia unida y sin perjuicios. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esto quiso decir Jesús que ni la muerte podría destruir la iglesia. No contribuyamos al trabajo del enemigo. Ese es el trabajo de él, pero no el nuestro. El nuestro es que debemos ser celosos y busquemos mucho más la unidad en Cristo. Y la comunión entre hermanos será natural. No vamos a tener que estar arreando, venga, vamos, estamos aquí. No, estemos en donde estemos. Vamos a tener comunión con aquellos que se dejan llevar por el Espíritu y también, sobre todo, que tienen ese celo por la unidad en Cristo. En Hechos 13:45, sobre allí, cuando Hechos 13, versículo 45, allí el apóstol Pablo estaba... lo leo, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Saben? Estos estaban llenos de celos y las consecuencias de engaño, de blasfemia, de herejías. Ahora, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A los que se llenan de celos malignos y contradicen y blasfeman a los que con verdad hablan? ¿O somos de los que son celosos de la verdad y sin importar a los que nos contradicen y blasfeman contra la verdad, y aquellos que utilizan con astucia toda clase de maldad y se reúnen para ser celosos de sí mismos y no celosos de Dios? ¿A qué grupo pertenecemos? Hechos 17:5 dice allí: entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, vagos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los líderes judíos no refutaron aquí la teología de Pablo. Aquí no dice eso, de Pablo y Silas en ese entonces, pero sintieron celos de la popularidad de ellos. Siendo esto que, ¿de dónde salieron estos? Sus motivos para causar el alboroto se debían a celos personales, malignos, y no a la verdad de la doctrina de Pablo y Silas. Por eso es la exhortación de Dios en hoy, de que seamos celosos de la unidad y en verdad en Cristo, y no seamos celosos de nuestros deseos engañosos de nuestro corazón, porque no nos llevará a nada nuevo, nada bueno, porque nos podríamos encontrar en detener la obra de Dios. También nos exhorta a ser celosos del verdadero amor. En Romanos 10, en el versículo 2, Romanos 10, versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo nos dice acerca de los judíos que perseguían a la iglesia de su época. Él reconoce que tenían un fiel deseo de servir a Dios, pero ni sabían cómo hacerlo y lo hacían mal. Y cuando Pedro tuvo un gran celo por Cristo, le cortó la oreja a Malco, pero este celo no estuvo de acuerdo con el hacer bien a los demás, aún incluso a nuestro enemigo. El verdadero celo cristiano es ese que brota del amor de Dios y el deseo de su gloria, no del que nace del orgullo y el deseo de hacer la verdad, pero con maldad.
No, el celoso, el celoso de Dios nos llevará al verdadero amor. ¿Saben? Otra cosa que tenemos que hacer es que debemos ser celosos en la verdad. Debemos ser celosos en oponernos a todas las cosas que Dios aborrece y celosos para mantener las doctrinas del Evangelio. En Gálatas 2:11, Gálatas capítulo 2, versículo 11, cuando Pablo reprende ahí a Pedro estando en Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Estaba siendo hipócrita. No podía ser hipócrita también como él. Él era celoso en la verdad y por eso le resistió cara a cara. Y en esto no podemos negociar. Podemos llamarnos cristianos sinceramente celosos de Dios y a la misma vez estar sinceramente equivocados. Debemos asegurarnos de que nuestro celo por la verdad esté de acuerdo con la palabra de Dios y no en hipocresía. Y esto no lo conseguiremos a través de solamente los pastores. No, solo ellos no están llamados a ser celosos, sino que todos estamos llamados a ser celosos de la verdad. Y para eso debemos dejar de ser negligentes y esforzarnos, disciplinados en estudiar la verdad de Dios. Si realmente ponemos el celo en la verdad, nos disfrutaremos la verdad. Y vamos a buscar la profundidad, no lo que está en la superficial o la opinión de lo que dicen los demás. No, sino que vamos a estudiar la verdad de Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es que debemos compartir el celo con otros, ese celo de Dios, compartirlo con otros. El celo maligno es altamente contagioso, pero no seamos de los que contagiemos el celo malo, sino que seamos de aquellos que contagiemos el despertar y animar a otros al celo de Dios en su vida. Que cuando nos reunamos, nuestro celo por Dios lo puedan percibir aún en el ambiente. No que nos reunamos para el celo de nuestros deseos y aún estorbando a otros el celo de Dios en su vida. Muchas veces pasa que cristianos con pocos dones, pero con mucho celo, han hecho más por la iglesia que otros que poseían grandes dones y hablaban muy bien, pero estos no tenían celo en compartir. Dice allí, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Te escogió a ti, a mí, eso, lo débil, lo que para los demás y para uno mismo no valíamos para nada, para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Tú eres ese, yo soy esa. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia y decir, oh, yo soy esto y yo soy lo otro. No. Realmente estamos llamados a compartir el celo de Dios con otros. Ahora, por último, quiero que pensemos por un momento y que piensen en lo que queda, en lo que va de esta semana. Por un momento pensemos en el diablo y en su celo por hacernos daño a nosotros, en lo que él realmente quiere hacer daño al pueblo de Dios, a su iglesia, a su cuerpo. Y ahora también quiero que pensemos en el celo que Cristo tuvo en la cruz del Calvario para darnos una vida en abundancia. ¿Estamos correspondiendo conforme al celo de Él? ¿Estamos correspondiendo conforme a su celo por nosotros? Seamos celosos, y es lo que quiero animarles hoy. Que despertemos, que perseveremos y que no abandonemos. Juan 9:4 dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. No pensemos en lo que dirán por ser celosos de Dios. No pensemos
¿Qué dirán o nos buscarán o seremos perseguidos? Porque un día tendremos que dar cuenta a Dios. Y quisiera terminar con unas palabras que están en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 19, donde Dios mismo nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, yo quiero animarles. Realmente vine a animarles y estoy totalmente animada para que ustedes también busquemos a Dios con celo. Por favor, seamos obedientes, no seamos negligentes. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente.